breve vídeo acerca de la creación, me gustaría dividir el estudio en dos partes. En primer lugar, me gustaría mirar algunas cosas que dice la Biblia acerca de la creación. Y luego, en una segunda parte, lo que vamos a mirar son las enseñanzas teológicas, aplicaciones teológicas acerca de la enseñanza de la creación que vemos en la Biblia. La primera cosa que nos muestra tanto el relato de la creación al principio de Génesis como el resto de la Biblia es que Dios creó todo no usando materiales que ya existían, sino creándolo de la nada. Génesis capítulo 1 y el versículo 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la palabra crear en el original es bara. Bara indica una actividad que solo puede hacer Dios. No es dar forma, no es juntar cosas que ya existían y darle otra forma, sino crear de la nada. El sujeto de la palabra bara nunca puede ser el ser humano. Nunca se usa este verbo con el ser humano. Solo se usa con Dios. Es verdad que algunas personas, usando por ejemplo Isaías 43:1, que dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. Dicen que, bueno, bara también puede indicar dar forma, no necesariamente crear. Pero si vemos el resto de la Biblia, vemos que la idea es que antes de la obra de creación de Dios no existía nada, que no es que Dios usara otros materiales para crear algo nuevo, no, lo creó de la nada. Por ejemplo, Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, dando a entender que no había nada antes. Hebreos 1:10, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra. En el principio no había nada antes del principio. Y Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. El original significa el inicio de la creación, el principio de la creación. Así que lo que nos dice la Biblia es que Dios crea lo que Él quiere. No está limitado por cosas que existían antes y dice, bueno, como tengo esto puedo crear lo otro, pero no puedo crear lo siguiente. No. Él crea lo que quiere según su palabra, según su deseo. Génesis 1:3, y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. La segunda cosa que vemos es que todo lo que vemos ha sido creado por Dios. No hay nada en la creación que no haya sido creado por Él. Si vamos a Génesis 1:1, leemos lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra aquí se refieren a todo, al cosmos en general. No hay nada de lo que vemos que no haya sido creado por Dios. No hay nada dentro de la creación que no haya sido obra de Dios. Y un versículo que deja esto más claro es Juan capítulo 1 y el versículo 3. Dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. La tercera cosa que vemos es que todo lo creado por Dios antes de la caída era bueno. Génesis capítulo 1 y el versículo 31 leemos: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Cuando Dios creó no había nada malo, y esto rechaza el dualismo. Hay muchas filosofías y religiones que creen que un Dios bueno creó lo espiritual, que es lo bueno, pero que un Dios inferior o un ser malvado como el diablo creó lo material. Pues la Biblia deja claro que eso no es así. Dios creó tanto lo material como lo espiritual. Y en el principio todo era bueno hasta la entrada del pecado en el mundo. La cuarta cosa que vemos en la historia de la creación en Génesis y el resto de la Biblia es que la creación fue obra del Dios Trino. Es verdad que en Génesis 1 hablamos de Dios como creador. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y también es verdad que como cristianos no creemos en tres dioses, sino
un único Dios en tres personas. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero obviamente no podemos entrar en el tema de la Trinidad aquí. Lo que vemos claro es que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad participaron en la obra de la creación. Ya hemos visto en Génesis 1:1, Dios en el principio creó, pero también hemos visto, volvemos a leerlo, Juan 1:3, hablando de Cristo, por medio de él todas las cosas fueran creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Y también hay referencias al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obrando en la creación también. Hay muchos versículos, pero solo vamos a mirar Génesis 1:2. Dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces podemos decir que Dios Padre es el que da a existencia a todo, pero los agentes que utilizó fueron Cristo y el Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra de la creación. La última cosa que quiero resaltar es que el propósito de la creación, el objetivo de la creación es glorificar a Dios. Salmo 19 y el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Ese es el objetivo de la creación, glorificar a Dios. Y es interesante, y me ha gustado el ejemplo que ha puesto el autor del libro que estamos siguiendo en este curso, Erickson, cuando habla del libro de Jonás, que muestra cómo toda la creación, sea un ser animado, un ser vivo, sea algo inanimado, sin vida, están todos glorificando y obedeciendo a Dios. Pone el ejemplo de la tormenta que hace ver a Jonás que no puede huir de Dios. Pone el ejemplo de los dados, cuando echan suertes para ver de quién es la culpa esta tormenta, y los dados y la suerte señala que es Jonás. Pone el ejemplo de los que no son cristianos o no creen en Dios, los marineros y los ninivitas que obedecen a Dios, o los ninivitas que se arrepienten. Pone un montón de ejemplos, y quizás lo más sorprendente es que de todas las personas o todas las cosas en el libro de Jonás, el que menos glorifica a Dios, el que menos le obedece, es su profeta, que constantemente está intentando hacer lo contrario. Toda la creación está llamada a glorificar a Dios. Los seres inanimados, mecánicamente, por las leyes establecidas por Dios, glorifican a Dios. Los seres vivos también, y sobre todo los seres humanos que tenemos conciencia, debemos hacer que toda nuestra vida glorifique a Dios. En esta segunda parte, de una forma breve, vamos a mirar algunas de las ideas, enseñanzas teológicas que podemos sacar del relato de la creación y lo que dice el resto de la Biblia acerca de la creación. Algunos de estos ya los he mencionado, no voy a entrar en profundidad en todos los aspectos. Pero la primera cosa que hemos dicho es que Dios creó todo. Y esto nos indica dos cosas. Una que ya hemos dicho, si Dios lo creó todo era bueno al inicio de esa creación. Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Entonces no podemos, como hemos dicho antes, aceptar esa idea que hay cosas buenas, como lo espiritual, pero hubo otras cosas como lo material, la materia que fue creado por un ser inferior. No, eso no nos lo dice la Biblia. Y si Dios lo creó todo de la nada, como ya hemos dicho, eso significa que Dios creó todo lo que quiso y como Él quiso. Como lo creó de la nada, no estuvo limitado en ningún momento por materias ya existentes. No es que él quisiera crear algo, pero como no tenía las materias primas para hacerlo, pues tuvo que limitarse a lo que pudo. No. Como Dios creó todo de la nada, Él creó todo sin límites, sin limitaciones, tal y como Él lo quería. En segundo lugar, la actividad creadora de Dios, como vemos en Génesis, no es algo que pueden hacer los seres humanos. Vimos la palabra bara, que significa crear algo de lo que no existía. Los seres humanos podemos crear,
pero no en la forma que crea Dios. Los seres humanos podemos dar forma a cosas que ya existen, pero en ninguna de las maneras podemos crear en el sentido que crea Dios al crear cosas de la nada. La doctrina de la creación, según la Biblia, también incrementa la responsabilidad humana y demuestra cómo debemos, o necesitamos, mejor dicho, arrepentirnos. Si todo creado por Dios fue bueno, no tenemos ninguna excusa por habernos rebelado contra Dios. No podemos decir, es que había algo dentro de la creación que nos hizo rebelarnos. No, fue decisión nuestra. Tenemos una mayor responsabilidad porque todo lo que creó Dios es bueno. Necesitamos entonces arrepentirnos ante Dios por nuestra rebelión. Otra cosa que nos hace entender bien la doctrina de la creación según la Biblia es, nos hace evitar errores en los que podemos caer. Por ejemplo, en el pasado, como se decía que lo espiritual era bueno, pero lo material era malo, habían cristianos que pensaban, no podemos aceptar que Cristo era humano y Dios, porque humano es materia malo, Dios es espíritu bueno, no se pueden juntar las dos cosas en un mismo ser. E intentaron explicar la deidad de Cristo de diversas formas incorrectas. Pero si entendemos bien la creación, que tanto lo espiritual como la materia es buena, no tenemos ninguna dificultad. También hoy en día pues vemos que ciertas actividades son vistos como carnales e incorrectos. Por ejemplo, las relaciones sexuales son malas y solo se deben usar para la procreación. Pues no, eso no es así, porque si Dios creó lo material, la materia, creó las relaciones sexuales dentro del marco establecido por Dios, que es dentro del matrimonio entre hombre y mujer, pues también tenemos que aceptar que son correctas y buenas. También vemos que si Dios es creador de todo, no solamente del ser humano, sino de todo, Él se preocupa por toda esa creación. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 26, leemos lo siguiente. Fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Vemos aquí que Dios se preocupa por toda su creación, no solamente por los seres humanos de alimentarnos y vestirnos, sino las aves y las flores. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo que nuestro Padre, preocuparnos por toda la creación, no solamente por nuestro propio bienestar. Por último, y quiero acabar con esto, la Biblia dice que la creación no emana de Dios, sino que es creación de Dios. Y esto es importante porque en ciertas filosofías, ciertas religiones, se piensa que Dios está en todo. Así que tú puedes adorar a un árbol porque eso emana de Dios. Así que el árbol es Dios también, o la roca es Dios también, o el ser humano mismo es Dios. No. La Biblia no dice que podamos adorar nada que no sea Dios, porque la creación no emana de Dios, sino es algo hecho por Dios. Y la creación no está ahí para que adoremos a la creación, sino que adoremos al Creador. Espero que este breve resumen de estas ideas pues hayan dejado algunas cosas claras y que sean de bendición para mí en primer lugar y cualquier persona que escuche este vídeo.